La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es una historia de codicia y terror. Un imperio de droga basado en la corrupción, la intimidación y la violencia. Y es la historia de los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para luchar contra una de las organizaciones más peligrosas del mundo. El Cartel de Juárez. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. Tráfico mortal. Cancún, México. Turistas de todo el mundo acuden para disfrutar de su exótica vida nocturna. Pero en abril de 1993, la noche se vuelve mortal. Rafael Aguilar Guajardo es uno de los capos de la droga más peligrosos de México. Un hombre con muchos enemigos. Mientras terminaba de cenar con su esposa, algunos de estos enemigos se preparaban para ajustar cuentas. Afuera, Georgianne Knafuk y su esposo Barry Rosebaum disfrutan de una segunda luna de miel. Georgianne tiene 2 meses de embarazo y la pareja estadounidense quería hacer el viaje antes de que naciera el bebé. Guajardo aparta a su esposa y usa a Georgianne como escudo humano. El capo de la droga muere. Pero no es la única víctima. Las vacaciones soñadas de Barry y Georgianne terminan en pesadilla. Cuando los paramédicos llegan, es demasiado tarde. La evidencia en la escena es escasa. Los testigos se quedan en blanco. No hay mucho que pueda ayudar a la policía a encontrar al sujeto detrás del asesinato del capo de la droga. La policía teme que esto sea el principio. Cuando hay un asesinato en el mundo de la mafia, es probable que no sea el primero. John Imhoff, anterior jefe de la Interpol en Estados Unidos. Hay que averiguar por qué ocurrió. Primero hay que encontrar el motivo para resolver el crimen y segundo para entender el patrón y saber quién será el próximo. La policía mexicana emprende la búsqueda para hallar al asesino de Rafael Guajardo. Guajardo era el líder de una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y peligrosas del país, el Cartel de Juárez. Es uno de los 3 carteles que controlan el tráfico de drogas en México. El Cartel de Tijuana controla la parte occidental del país. El Cartel del Golfo opera en el este, mientras que el Cartel de Juárez tiene control sobre el centro. La muerte de Guajardo hace que todo su cartel se encuentre vulnerable y desata una lucha de poder entre sus tenientes. John Hensley, agente de aduana estadounidense. Era el caso de una organización sin líder. Existía un vacío y ellos estaban en el negocio lo suficiente para saber qué ocurría cuando eso ocurría. Entrarían en guerra, serían amenazados y asesinados. Esa misma noche, una sangrienta batalla por el control surge y en los pueblos fronterizos de México estalla la violencia.
8 tenientes del cartel de Juárez que eran leales a Guajardo son buscados y asesinados. Se trata de una sangrienta lucha por un enorme poder. El cartel de Juárez obtiene miles de millones en ganancias con el tráfico de cocaína colombiana a los Estados Unidos. México. Juárez se encuentra en la frontera norte de México. El Río Grande le separa de El Paso, Texas. Se trata de una de las fronteras más grandes hacia Estados Unidos. Los oficiales de aduana a ambos lados de la frontera luchan por frenar el tráfico de drogas ilícitas. En Juárez, la policía usa un sistema de alta tecnología para tratar de obtener ventaja. Cerca de El Paso, los agentes de aduana se comprometen a una constante búsqueda. Su objetivo son los miles de millones de dólares en cocaína colombiana que el cartel de Juárez transporta a través de la frontera cada año. La Interpol ayuda a ambos países, pero el jefe de la Interpol en México, Ponce Edmondson, reconoce que es una batalla perdida. Ningún cuerpo policial ha tenido éxito en la lucha. Es que estamos en una guerra contra los traficantes. Tratamos de controlar el tráfico de drogas, pero lo que incautamos es menos del 20% de las drogas que sí logran pasar. Y un asesinato le ha dado un nuevo líder al cartel. La policía mexicana y la aduana estadounidense deben averiguar quién está a cargo. Sus informantes en la calle dicen que el hombre que mandó a matar a Guajardo es uno de sus tenientes, Amado Carrillo Fuentes. El cartel de Juárez, como muchos negocios, está dividido en dos. Rafael Guajardo, quien era una especie de gerente de ventas, se encargaba de los negocios y Amado Carrillo Fuentes se encargaba de las operaciones. Pero ambos hombres no se llevaban bien. A Carrillo Fuentes no le gustaba compartir el poder. Amado Carrillo Fuentes era poco instruido y muy agresivo. El agente de aduanas de Estados Unidos, John Hensley, ha luchado contra las drogas durante 30 años. La clave del éxito para un hombre como Amado Carrillo Fuentes era la crueldad. Carrillo Fuentes se une al cartel cuando era un adolescente. Con los años, la policía conoció el resultado de su rápido y sangriento ascenso al poder. Pero a pesar de la reputación de Carrillo Fuentes, las autoridades no pueden acusarlo de los asesinatos. A fin de encontrar algo que lo vinculara al asesinato de Guajardo, la policía vigila sus mansiones 24 horas. Con Guajardo fuera del camino, Carrillo Fuentes continúa ganando dinero con el mismo método, transportando cocaína colombiana del infame cartel de Medellín a los Estados Unidos. Los del cartel trafican con la mayoría de las drogas a través de agujeros en el tablero de mandos o compartimientos ocultos en autos modificados. Los colombianos pagan muy bien a Carrillo, pero para incrementar sus ganancias, proponen un cambio en el plan de pago. Los colombianos tomaron una decisión. Tendrían más ganancias si le pagaban al cartel de Juárez con drogas. Así que empezaron a pagarles con cientos y cientos de kilos de cocaína. En términos de dinero, a ellos les pareció un buen trato. Pero los colombianos hicieron un muy mal cálculo. Lo que hicieron fue convertir a Amado Carrillo Fuentes en un capo de la droga. Ahora Carrillo Fuentes trafica su propia cocaína y compite directamente con el cartel colombiano de Medellín por el mismo mercado. Los colombianos intentan detenerlo, pero Carrillo Fuentes se mantiene firme. Tendrían que reducir sus reservas de cocaína a menos que detuvieran la competencia. La respuesta fue que no les dejaron traficar la droga a través de México. Les cerraron las puertas, los dejamos afuera porque es nuestro territorio. Controlamos las organizaciones callejeras en Estados Unidos y no les comprarán nada. Nos comprarán a nosotros. Preparándose para su maniobra, Carrillo Fuentes contacta a los carteles rivales. Ya no necesita el cartel de Medellín. Ellos lo saben.
y aceptan las condiciones de Carrillo y se convierten en socios. Con esta victoria, Carrillo Fuentes se apodera del tráfico de drogas de casi todo Estados Unidos. El cartel de Juárez hacía negocios en todas partes, de los campos en Colombia y sus laboratorios a todas las calles de Los Ángeles, California y Nueva York. Pero las ganancias del cartel siembran el caos en los pueblos fronterizos de México. Y en algunos casos, funcionarios corruptos solo observan sin hacer nada. La corrupción también impulsa a la organización de Carrillo Fuentes. La policía mexicana siempre había sido muy mal pagada y no tenían carreras profesionales. Así que decidieron que podían aceptar sobornos. Y si aceptaban sobornos para no dar una multa, ¿por qué no hacerlo con el tráfico de drogas? Carrillo Fuentes y su grupo le hacían una oferta a cualquiera que pueda ayudarlos: balas o dinero. Si no tomaban el dinero, morían. Los sobornos de Carrillo Fuentes llegan hasta los más altos funcionarios del gobierno. Algunos oficiales recibían hasta $1.5 millones mensuales. A pesar de las amenazas, algunos oficiales no se dejan sobornar. En noviembre de 1994, el comandante de policía José Refugio Rubalcaba se despide de su esposa María y se va al trabajo. Era un reformista que se propuso limpiar el departamento de policía, despidiendo docenas de oficiales corruptos. No se amedrenta con las amenazas del capo. Pero ese día, uno de los miembros del cartel se lo lleva. Días después, José es encontrado muerto en el maletero de un auto. Un cuchillo atravesó sus pulmones. Dentro de los cuerpos policiales, cuando alguien fallece, nos afecta a todos sin importar su nacionalidad. Pese al peligro y la corrupción a su alrededor, muchos oficiales se niegan a doblegarse ante Carrillo Fuentes. Conlleva muchos riesgos. Existen muchas amenazas. Pero creo que es un trabajo y hay que cumplirlo. Todos tenemos miedos. Si retrocedes, eres un cobarde. Yo sigo adelante, un paso a la vez. Así es. Agosto 1993. La aduana estadounidense y la policía mexicana son informados de una gran redada antidrogas. Mientras los oficiales navales hacían una inspección de rutina en unos barcos, descubren 9 toneladas de cocaína que serían transportadas a Estados Unidos por $20 millones. De acuerdo con el agente de Interpol, Ponce Edmondson, estas redadas vuelven vulnerables los carteles. Si pierden una carga de cocaína, puede que no consigan el dinero para pagarle al proveedor. Y luego los colombianos podrían venir y decirles: «Hey, oigan, queremos el dinero». Así que estas cosas son positivas para la policía. Medellín, Colombia. Los socios colombianos de Carrillo Fuentes se enteran de la redada, se enfurecen por perder tanta mercancía y culpan a Amado Carrillo Fuentes. Concluyen que perdió el control de su organización. Así que deciden eliminarlo a su manera. 24 de noviembre de 1993, en un restaurante de Ciudad de México, se lleva a cabo un plan. Un plan que tendrá consecuencias inesperadas y terribles. El 24 de noviembre de 1993 en México, la policía de ese país trata de hallarle sentido a una horrible escena de crimen. Sicarios colombianos intentaron asesinar al capo de la droga Amado Carrillo Fuentes y a su esposa. Los asesinos fallan y lo pagan con sus vidas.
Carrillo Fuentes y su esposa escapan. El periodista Jorge Méndez cubre la historia de los carteles. Fue un milagro que Carrillo Fuentes escapara. Uno de sus guardaespaldas arriesgó su vida y sacó a Fuentes y a su esposa del lugar. Los empujó hacia una camioneta blindada y les salvó la vida. El guardaespaldas que le salvó la vida a Carrillo Fuentes se llama Alcides Ramón Magaña, un policía que entró en la mafia. Por su baja estatura es apodado El Metro. Tenía algo de poder e influencia, pero como siempre estuvo a las sombras, nunca fue considerado un miembro importante del cartel. Pero eso está a punto de cambiar. Carrillo Fuentes decide recompensar a El Metro por su valentía y lo nombra su mano derecha. También le da el control del lucrativo territorio de Cancún. Ahora todo el tráfico de drogas de esa región vacacional está bajo su control. Magaña, conocido como el sicario de Carrillo Fuentes, tiene la reputación de llevar a cabo sus negocios con extrema violencia. La aduana estadounidense descubre que El Metro podría estar usando camiones para traficar droga fuera del país y hacer entrar el dinero. Pero encontrar esos vehículos requiere una ardua labor. Cada año, 16 millones de vehículos entran de Estados Unidos solo en el sector de Juárez. Pero el esfuerzo de la aduana estadounidense y la policía mexicana rinde frutos. John Hensley, agente de la aduana estadounidense. Un ejemplo ocurrió en El Paso, donde los inspectores incautaron $10 millones en un camión de comida congelada. Fue un gran golpe para ellos. Con cada éxito, la aduana reúne datos y aumenta la presión. Pusimos mucha presión en los carteles mexicanos. Compartimos datos e información con Juan Miguel Ponce y la gente de Interpol. Empezaban a centrarse en cómo podían atacar al cartel de Juárez con más efectividad. La inteligencia da un duro golpe al cartel. Interpol y los agentes de narcóticos en México confiscan grandes cantidades de drogas, armas y dinero. Los mexicanos empezaron a hacer redadas e incautaciones, y allí fue cuando el cartel de Juárez empezó a derrumbarse. Como la intensa presión de las fronteras afecta las ganancias del cartel, Fuentes y El Metro cambian de táctica y comienzan a traficar por aire. Una vez más, la investigación da resultados. Los agentes de Estados Unidos descubren la nueva estrategia del capo y siguen cada uno de sus movimientos. Sus cargamentos de droga son presa fácil para los aviones de aduana. Pero cuando las aeronaves del cartel aterrizaban, los agentes de la aduana estadounidense estaban esperándolos. Pero los más de $5,000 millones que las autoridades incautaban cada año apenas hacen mella en el negocio. Estados Unidos sigue inundado de drogas del cartel de Juárez. Amado Carrillo Fuentes se convirtió en uno de los mayores capos de la droga que hemos conocido. A Carrillo Fuentes no le afecta el pequeño fracaso con los aviones y busca otra táctica. Compraban grandes aeronaves que obtenían como chatarra. Eran aviones muy viejos de aerolíneas de carga o de flotas de aeronaves. Nadie sabía de eso, así que fue fácil para ellos comprarlas. Invertían unos $50,000 si necesitaban un avión y lo estrellaban en cualquier playa o desierto. Pero allí había 10 o 12 toneladas de cocaína. Esta estrategia toma por sorpresa a la aduana estadounidense. No era lo que estábamos buscando al principio. Volaban en las mismas rutas y altitudes y básicamente los hacían pasar por aviones comerciales. El cartel obtiene muchas ganancias con estas naves. Amado Carrillo Fuentes se convierte en un hombre extremadamente rico y poderoso.
Carrillo Fuentes tenía todos los beneficios de alguien con su poder: mujeres, mansiones, aviones y ropa de marca. Todo el lujo de un capo de la droga. Tenía 54 mansiones en todo México. Pero su enorme riqueza le trae problemas igual de grandes. Para Fuentes, no es fácil esconder las montañas de dinero que obtiene como ganancia. Este podría ser el punto débil de la organización que las autoridades estaban buscando. Carrillo Fuentes necesita lavar ese dinero. Y la aduana estadounidense junto a Interpol crean un plan para ayudar al capo de la droga. La Interpol en México empezó a trabajar con nosotros para identificar las propiedades e incautarlas. Había que identificar a las personas responsables y juzgarlas. Organizan su propio grupo de lavado de dinero y emprenden una trampa llamada Operación Casablanca. Pero su interés estaba en un solo cliente. El cartel de Juárez siempre busca una nueva forma de lavar su dinero, así que empezamos a mover millones y millones de sus dólares a través del sistema bancario. La Operación Casablanca es un éxito. La DEA formula cargos y empieza a investigar las actividades financieras de Carrillo Fuentes en los Estados Unidos. El agente de Interpol, Ponce Edmondson, observa que la investigación afecta al cartel. Si se detiene el lavado de dinero, están arruinados, ya que no tienen la forma o el motor que necesita la organización. Los investigadores ejercen más presión. Tienen evidencia para arrestar a los miembros del cartel. El gobierno mexicano, con Juan Miguel Ponce como el encargado, comenzó a arrestar a estas personas que eran las más buscadas en México. Los investigadores al fin alcanzan a Carrillo Fuentes. Carrillo Fuentes tenía demasiada presión como para seguir en su rol de líder. Pero dicha presión tiene efectos inesperados. Había demasiados titulares en los periódicos, demasiados imputados en Estados Unidos. Definitivamente iba a escaparse antes de que lo atraparan. Cuando al fin los investigadores creen que atraparán a Carrillo Fuentes, él desaparece. Un hombre con tanto dinero podría esconderse en cualquier parte. Solo una agencia tenía los medios para encontrarlo: Interpol. La policía ejerce presión sobre el capo mexicano de la droga, Amado Carrillo Fuentes, y él desaparece. La aduana estadounidense, la policía mexicana e Interpol usan sus contactos para localizarlo, pero la vigilancia de la policía mexicana no resulta. Se dice que el capo de la droga se realizó una cirugía plástica. Ponce Edmondson, de la Interpol de México, sabe por qué Carrillo Fuentes se fugó. Le aterrorizaba que pudiéramos atraparlo. Carrillo sentía que siempre debía huir. Nunca pasaba 2 noches en el mismo lugar. Tenía a una gran organización que le informaba todo. Policías corruptos que le avisaban. Podía comprar documentos falsos, pasaportes o nacionalidades diferentes. Tenía tanto miedo que tuvo que tomar muchísimas precauciones. Nada de lo que hacen los investigadores funciona. La policía local no ha visto al capo de la droga desde que escapó. La policía mexicana hace una movida audaz. Incautan las propiedades de Carrillo Fuentes en México, un total de 54 mansiones. Esperan encontrar una pista de su escondite actual en una de las mansiones. Pero la policía sale con las manos vacías. El jefe de la Interpol en México, Ponce Edmondson, observa una curiosa similitud. Eran lugares diferentes con distintas decoraciones, pero en todas había mesas de pool. ¿Por qué las tenían? Porque Amado Carrillo Fuentes estaba escondido la mayor parte del tiempo y le gustaba jugar al pool. Ese juego no es muy popular en México.
La pasión del capo de la droga por este pasatiempo podría ser la clave que lleve a Ponce a su escondite. Los investigadores también notan que varios de los miembros del cartel en los que Carrillo Fuentes más confiaba también habían desaparecido. Ponce Edmondson teme que hayan huido del país. Sería muy fácil para alguien como él. Podría pagar $500,000 por unos pasaportes. Creo que la corrupción se aceptaría en todas partes con ese precio. Carrillo Fuentes podrá comprar el anonimato, pero no puede comprar la suerte. Londres, Inglaterra. A 8.000 kilómetros de la oficina de Edmondson se halla un extraño indicio de este caso. Una mujer tomaba el té en el Hotel Ritz de Londres y le roban $80,000 en cheques de viajero. Enfurecida va a la policía. Scotland Yard se ofrece a investigar. Días después encuentran al ladrón, cuando su cómplice intentaba cobrar los cheques. Pero es sospechoso que esta mujer llevara $80,000. Y para confirmar su historia, un detective británico contacta a la Interpol para pedir ayuda. Se comunica con Ponce Edmondson en la sede de Interpol de México. Cuando escuché el nombre de la mujer, supe que era la madre del teniente principal de Amado Carrillo. Su hijo, Eduardo González Quirarte, había trabajado con Carrillo Fuentes durante años. Ponce Edmondson decide revisar los cheques de viajero robados. Scotland Yard le envía la información. Ponce Edmondson se apresura a investigar los números de los cheques. Los cheques con estos números fueron comprados con un total de $2,5 millones y estaban en las manos del cartel de Juárez. Los investigadores descubren que fueron adquiridos en una casa de cambio en Ciudad de México. Finalmente, Interpol tiene un elemento que puede usar para encontrar a los miembros del cartel. Podía ver los rastros de hacia dónde se dirigían, ya que me informaban de cada cheque que era cambiado. Fueron a Londres, París, Barcelona, Moscú, Jerusalén, y el mayor tiempo lo pasaron en Chile y Argentina. Así que fui a Chile y Argentina. En Argentina, Edmondson averigua que Juan Rangel había usado los cheques para comprar propiedades. Rangel podría ser quien le diera al capo de la droga el escondite perfecto. Ponce Edmondson viaja a Argentina a hablar con la compañía de bienes raíces, donde el hombre conocido como Rangel usó varios de esos cheques. La compañía no da información. Parece que incluso en Sudamérica, Carrillo Fuentes está comprando la lealtad de la gente. A fin de capturarlo, las autoridades necesitan un indicio. Ponce tiene una corazonada. Pensé, esto será muy difícil si no hallamos algo. Pero, ¿qué era ese algo? Las mesas de pool. Sabía que Amado no podía vivir sin jugar al pool. Cuando los agentes mexicanos incautan las mansiones de Carrillo Fuentes, observan que todas tenían mesas de pool. Ponce Edmondson cree que puede utilizar el inusual pasatiempo de Fuentes para atraparlo y se dirige donde un importador de mesas de pool para preparar una trampa. Me dije, me encanta jugar al pool y quisiera conocer a las personas que compraron esas mesas, si se trata de un bar o un lugar donde pueda jugar al pool. No. Eran para 4 hogares particulares. De hecho, el que las compró era un compatriota suyo, un mexicano. Oh, entonces jugaré con él. ¿Por qué no me da la dirección? El plan de Edmondson funciona y obtiene la dirección. Convencido de que Carrillo Fuentes estuvo detrás de las transacciones, se acerca. La residencia está completamente cerrada. Carrillo Fuentes ha desaparecido.
Ponce Edmondson amplía la búsqueda a otros países latinoamericanos. John Imhoff nos explica. El cartel de Juárez es inmenso. Tienen más dinero, tienen más personas y más conexiones que cualquier cuerpo policial local, incluso más que un cuerpo policial nacional, pero cuando la Interpol se suma a la ecuación, el caso es diferente. Se puede combatir el fuego con fuego. Las oficinas de Interpol México, Buenos Aires y Santiago de Chile comparan sus datos. A la sede argentina llega la información de que Carrillo Fuentes se encuentra en un hotel de Buenos Aires. Al fin, Ponce Edmondson lo tiene en la mira. Pero el capo de la droga es conocido por ser escurridizo. Agentes de Interpol México localizan al capo de la droga Amado Carrillo Fuentes en un hotel argentino. Pero cuando irrumpen para registrar el hotel, Carrillo Fuentes había desaparecido. Alguien le informó y huyó. Siempre le pisamos los talones. Pero era bueno, ya que eso lo ponía nervioso y hacía que cometiera errores. Mientras estuvo en el hotel, Carrillo Fuentes hizo una serie de llamadas al mismo pueblo en Argentina. Los agentes de Interpol creen que finalmente encontraron su escondite. Pero antes de que Ponce Edmondson pueda atraparlo, Carrillo huye de nuevo. La presión por parte de las autoridades lo obliga a huir otra vez del país. Los agentes de Interpol averiguan que escapó a Cuba, de donde salió para regresar a México. Julio de 1997. Amado Carrillo Fuentes planea desaparecer permanentemente. En un hospital de México se realiza una cirugía plástica en el rostro. Pero algo sale mal durante el procedimiento. Bajo los efectos de la anestesia, Carrillo Fuentes deja de respirar. Y el equipo médico no logra revivirlo. Carrillo Fuentes muere en la mesa de operaciones. Cuando Edmondson se entera del accidente, se apresura al hospital para identificar el cuerpo del infame criminal. Los oficiales mexicanos y las autoridades estadounidenses de narcóticos necesitan confirmar que la víctima en la sala de operaciones es Carrillo Fuentes. Los medios pensaban que era tan ingenioso y tenía tanto dinero que pudo haber colocado otro cuerpo allí para que todos creyéramos que estaba muerto y así huir de la prisión. Por eso era tan importante obtener la evidencia suficiente para probar que era él y que se trataba de su ADN. Toman muestras de tejido y sangre para examinarlas. La microscópica evidencia es vital para identificar al sujeto. Un laboratorio de ADN en Estados Unidos confirma que el hombre fallecido en el hospital es Amado Carrillo Fuentes, el asesino y capo de la droga que se apoderó de un cartel al matar a su predecesor, a una turista inocente y a muchos otros. Ahora está muerto. En la autopsia, las autoridades descubren que el capo consumía drogas y que tenía sustancias en su organismo cuando falleció. También tenía rastros de un sedante llamado Dormicum, que Carrillo Fuentes usaba a menudo para dormir después de excederse con la cocaína. Cuando la anestesia se combinó con el sedante, creó un cóctel mortal. El cruel capo de la droga muere a causa de los estupefacientes. Finalmente, Interpol localiza a Carrillo Fuentes, pero su muerte significa el comienzo de una nueva guerra por el control del cartel, que convertirá a todo el país en un campo de batalla. Es como una manada de lobos. Cuando el lobo alfa muere, ellos no se detienen. Otro lobo emerge y la manada de lobos sigue adelante. En este caso, generalmente, el más cruel de los tenientes es quien toma el mando.
Los diarios mexicanos publican fotos que muestran al cuerpo de Carrillo Fuentes en la sala de operaciones, y las noticias de su fallecimiento estremecen al bajo mundo del país. En las afueras de Ciudad de México, una mujer descubre algo terrible. Al lado de un camino rural, encuentra un barril. En su interior hay un cuerpo mutilado. La policía identifica al desafortunado hombre como el doctor que realizó la cirugía plástica a Carrillo Fuentes. Es la peor falta de respeto hacia un individuo. Es la señal que nos enviaron diciendo que esa era la forma en la que terminaríamos si nos metíamos con ellos. La policía encuentra evidencia que indica que el hombre detrás del asesinato es Alcides El Metro Magaña. El Metro vio la oportunidad para tomar el mando y con una acción tan cruel como la que hizo, los demás dieron marcha atrás y así él logró apoderarse de la organización por medio de la fuerza y la intimidación. Trataba de reconstruir la organización a su propio estilo, que era más cruel y mucho más violento. Manejó todo de forma diferente, con amenazas e intimidación. Tenía sus propias fuentes de información e identificó a investigadores de la policía mexicana a nivel regional, estatal y local. Su táctica era encontrarlos y matarlos. Muchos oficiales locales murieron en manos de El Metro. El Metro tenía que caer. En 1998, José Luis Vasconcelos, de la Fiscalía General de la Nación, se une a la lucha. Todas las fuerzas del Estado fueron movilizadas y ejercieron una fuerte presión sobre la organización. El ejército mexicano y las fuerzas militares de Estados Unidos se unen a la policía mexicana y atacan a El Metro enérgicamente. Para hacer este trabajo se requieren tener fuertes convicciones y superar todos los miedos. Estos capos de la droga deben ser detenidos. Debemos ganar, y lo haremos, y no nos rendiremos ante el miedo. El Metro demuestra ser un blanco difícil. Se asegura de tener siempre protección. El Metro tenía dos tácticas. Una era intimidar, aterrorizar y matar. Y la otra era conseguir fuentes de inteligencia y protección. Especialmente trataba de hallarla dentro del gobierno. Al parecer, sus sobornos alcanzan hasta el gobernador del estado mexicano de Quintana, Mario Villanueva. Lo que Mario Villanueva hizo fue ofrecer protección para el cartel. Se aseguró que los traficantes pudieran aterrizar sus aviones y desembarcar sus naves. Se cercioró de que pudieran moverse libremente en el territorio de Quintana Roo y que pudieran lavar su dinero en los hoteles de Cancún sin ser detectados. La policía intensifica sus labores de vigilancia, pero creen que el Metro está listo para atacar de nuevo. 2 de junio, 1998, Juan Martínez encabeza la investigación en las actividades del Metro y se encuentra con 2 oficiales de policía. Inmediatamente se da cuenta de que está en grave peligro. Los hombres, que se hacían pasar por oficiales, lo llevan a un lugar apartado, donde al parecer es torturado por horas. Al mismo tiempo, el Metro envía a sus hombres a la oficina del investigador para supuestamente robar evidencia que lo vinculaba al gobernador Villanueva. A la mañana siguiente, abandonan al investigador en un campo vacío para que muera. Pero el oficial es hallado a tiempo y es llevado a un hospital local. Este ataque enfurece a la policía mexicana. Toman medidas contra las operaciones de El Metro.
La presión hace que el metro tenga problemas dentro del cartel. Las acciones de El Metro eran muy crueles. Causó un escándalo y atrajo a muchos oficiales a esa área, y eso era lo que el cártel no quería. Las autoridades mexicanas ofrecen una recompensa de más de $400,000 por información que contribuya a su arresto. Cuando sus amigos y enemigos lo traicionan por el escándalo que estaba causando, decide tomarse un descanso y dejar Cancún. Antes de irse, se hace una cirugía igual que Carrillo Fuentes. Pero a diferencia de su anterior jefe, se aleja de las drogas antes de pasar por el quirófano. La operación es un éxito. Pero Interpol y Ponce Edmondson no dejarán que el líder del cartel huya tan fácilmente. Su único problema es que no saben cuál será su aspecto. Los investigadores se van acercando al cartel de Juárez y arrestan a muchos de sus más importantes miembros. Pero el líder del cartel, el Metro Magaña, aún sigue en fuga. Luego de hacerse una cirugía plástica para cambiar su apariencia, desaparece. A su paso, deja un escándalo político. La aduana estadounidense y la policía mexicana toman medidas drásticas contra los corruptos dentro del propio gobierno mexicano. Los traficantes de drogas necesitan la complicidad con la policía y los oficiales del gobierno. El cartel solo podría operar con la corrupción de los oficiales que les dan protección. Antes de detener el tráfico de drogas, primero hay que detener la corrupción. En Ciudad de México, José Vasconcelos supervisa un equipo encargado para eliminar la corrupción. Es una dura labor. El cartel de Juárez tiene aliados en las más altas esferas. La corrupción es incontrolable dentro del ejército, la policía e incluso las mansiones de algunos gobernadores. Los investigadores intervienen en el teléfono de Mario Villanueva, gobernador del estado de Quintana, y prueban que era pagado por el cartel de Juárez. La corrupción llega hasta el zar de la droga en México, el general Gutiérrez Rebollo. Fue acusado de traicionar a informantes de alto nivel que pagaron con sus vidas. Un general adjunto de narcóticos era pagado con $1,5 millones por el cartel cada mes. Pero el Metro, de quien se sospechaba era el líder del cartel, aún elude a las autoridades. Los agentes creen que el Metro operaba fuera de Cancún y que tal vez había regresado con una nueva apariencia. Los agentes desconocen cuál es el aspecto actual de el Metro. Así que podría estar en cualquier parte. La policía utiliza cada indicio para obtener información sobre el lugar en que se encuentra el capo de la droga, pero obtener datos correctos es difícil. Cada vez que piensan que están cerca, el Metro escapa. Mientras la policía trata de localizarlo en las calles. Así que los agentes deciden revisar las grabaciones telefónicas de algunos de sus conocidos más allegados. Allí observan un patrón interesante. Había una serie de llamadas que iban dirigidas a un pequeño pueblo en la remota región de Tabasco. El nombre del pueblo es Villahermosa, el lugar de nacimiento de El Metro. La policía mexicana reúne un equipo para ir a Tabasco y seguir los pasos del delincuente. Ponce Edmondson descubre que, debido a la violenta reputación de El Metro, había sido echado del cartel. Ese grupo de traficantes dijo, mira, hiciste mucho escándalo, nos has dado muchos problemas. Te debemos por haber salvado la vida de nuestro líder en el pasado, no te mataremos, pero te daremos por muerto. Tienes dinero, pero sin poder no tienes absolutamente nada. No podrás hacer más operaciones, así que disfruta tu dinero y vete bien lejos de aquí. En Tabasco, cerca del pueblo de Villahermosa, los agentes hallan el rastro de El Metro. Esperan el momento preciso para colocarle una trampa.
Una inesperada fuente les da una pista. No lo sabemos, pero tenemos la sospecha de que él trataba de hacer algo, ya que recibimos muchas llamadas anónimas que nos decían que él iba a estar en Tabasco. ¿Sería un cártel rival? Tal vez el metro enfureció a la competencia y Ponce Edmondson y la Interpol se aprovechan de la información para atraparlo en el momento justo. El metro sale a hacer una llamada telefónica de un teléfono público. Esta es la oportunidad que Interpol ha estado esperando. Los oficiales esperan a que el metro se acerque al teléfono y se aseguran de que esté solo. Cuando ven que es seguro, actúan. ...12 de junio de 2001, Interpol logra su objetivo. El metro es arrestado y llevado de vuelta a Ciudad de México para ser enjuiciado por tráfico de drogas. Pero el tribunal lo libera alegando falta de evidencia y es nuevamente arrestado en marzo de 2002 y acusado de tráfico de drogas. Espera ser enjuiciado en la prisión federal de máxima seguridad, La Palma, a las afueras de Ciudad de México. Años después del arresto del metro, miles de millones de dólares de tráfico ilegal de drogas aún cruzan la frontera mexicana a Estados Unidos. Para la Interpol y los cuerpos policiales en México y los Estados Unidos, la batalla para detener este tráfico mortal continúa. La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de un hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dea! ¡Alto! ¡Alto! Que aunque luchó contra las drogas, cayó víctima de sus atrayentes ventajas. Es también la historia de los investigadores que estuvieron resueltos a traer a este desesperado criminal que los había traicionado ante la justicia. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. El traidor. A principios de los años 80, los oficiales antidrogas de Los Ángeles emprenden una ardua lucha contra los estupefacientes. Jim Whitten es uno de los detectives de narcóticos del Departamento de Policía. El mercado estaba inundado y cuando la presión de la ley aumentó en Florida, el contrabando pasó a la costa oeste. Debido a las enérgicas medidas tomadas en el este, los carteles dirigen su contrabando a través de México a California. Los Ángeles se inunda de cocaína. El Departamento de Policía hace un aproximado de 100,000 arrestos por año y 18 y 20,000 de ellos son por narcóticos. En los años 80 incautamos más dinero que nunca. Grandes cantidades de dinero y de narcóticos. La policía está abrumada y la DEA ofrece una mano. Hay una conexión. Uno de los agentes al frente de la DEA es Darnell García. Los colombianos. Es lo que conseguí. Este policía experimentado comienza su carrera en el Departamento de Policía y en 1978 pasa a la DEA. Víctor Guerrero, amigo y compañero de García, aún trabaja encubierto para el FBI, por lo que su identidad debe mantenerse en secreto. Tenía una personalidad muy atractiva.
Irradiaba confianza. Y como era tan simpático, todos confiaban en él. Darnell siempre encontraba el lado positivo. Para él, el vaso estaba medio lleno, jamás medio vacío. García es amigo de otros dos agentes, Ed Williams y Brian Hartford. Cada día, estos tres hombres ponen su vida en riesgo, luchando para limpiar las calles de las drogas, algo que parece una batalla perdida. Es un trabajo peligroso, pero García lo hace muy bien. Era un agente muy listo y parecía saber lo que estaba haciendo. Terry Bowers, anterior jefe del fiscal, trabajó con García. Sabía trabajar como agente encubierto en las calles y obtenía resultados. Creo que también actuaba un poco como un tipo bastante rudo. García, de Nueva York, se muda con su familia a Los Ángeles, donde cursa la secundaria. Se une al ejército y sirve 3 años en Vietnam. Luego regresa a Los Ángeles y estudia en la universidad. Se obsesiona con las artes marciales y entrena con la estrella de cine y campeón de artes marciales Chuck Norris. Su meta es convertirse en campeón. Darnell entrenó muy duro y tuvo éxito en los circuitos de artes marciales y eventualmente él ganó el campeonato internacional en Long Beach. García sigue los pasos de su mentor y obtiene varios papeles en películas, incluyendo Operación Dragón con Bruce Lee. Su personalidad competitiva lo convierte en un buen policía. Manos sobre la cabeza. Pero para García, ser un buen policía no es suficiente. En una ciudad como Los Ángeles, donde existen la riqueza y la pobreza extrema, uno tiene que vivir siempre con esa diferencia. Y para un oficial que está expuesto a grandes cantidades de dinero todos los días, es una gran tentación. Creo que es una lucha muy difícil, especialmente si tienen familia. No se mueva. Darnell quiere vivir la gran vida, pero no puede con su salario de la DEA. Él quería que todo fuese rápido. Deseaba tener un gran estilo de vida y encontró una forma fácil de hacerlo, aún poniendo en peligro su sentido de la ética. García empieza tomando dinero. Se justifica diciendo que es por el pago de un trabajo peligroso y frustrante. Pensó, estoy aquí poniendo en riesgo mi vida todos los días sin que me paguen bien, y eso me molesta. Así que si tomo un par de dólares de lo confiscado a un narco, ¿quién lo sabrá? ¿Qué hay de malo en eso? Asegúrate de ver la segunda puerta. Quiero verlo ya. Que pase ahora. García pide ayuda a sus amigos Ed Williams y Brian Hartford. Hola, ¿qué tal? Los tres agentes descubren que robar drogas es tan fácil como robar dinero. Darnell García era nuestra peor pesadilla. Si una persona se encuentra en la calle de encubierto y si está allí mucho tiempo sin tener principios morales claros, puede empezar a desviarse. Debido a los millones en ganancias que generaba el tráfico de drogas en los años 80, la corrupción avanza y García y su grupo se hacen parte de ella, dentro de la DEA. La agencia no tiene idea. Él no tenía mucho respeto por la agencia para la cual trabajaba. Pensaba que tenían fallas administrativas que lo ayudaban a tener éxito en sus planes. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad, no lo pensó y la tomó. Con cada asalto, García se vuelve más osado. En 1983, García y sus hombres roban aproximadamente medio kilogramo de droga por cada incautación. Para ocultar su crimen, usan los trucos aprendidos por años de lidiar con traficantes. Un agente encubierto ve lo que hacen los criminales. El que quiera cambiar de bando puede adoptar las mismas técnicas y trucos de ellos. Los traficantes suelen mezclar la cocaína con bicarbonato de sodio para aumentar el volumen del producto. García adopta la misma técnica. Sacaban la cocaína de las bolsas de evidencias y la reemplazaban con bicarbonato de sodio.
tiene la precaución de no robar demasiada cocaína para que cuando la DEA revise la bolsa encuentre rastros de cocaína y no se den cuenta del robo. Usó algunas de las técnicas que observó cuando era agente encubierto. El plan funciona. Los oficiales de la DEA no notan el cambio. En los 2 primeros años, las operaciones de García hacen que obtenga una ganancia de $300,000. García usa sus conocimientos como agente para mantener su suministro de drogas. Vigila a posibles traficantes de droga y descubre dónde esconden la mercancía. Luego se apresura a tomar las drogas antes de que la DEA se entere. El plan es simple, pero brillante. Lo que lo motivaba a robar una incautación de drogas era que pensaba que no lo descubrirían. Sé que él confiaba que el traficante no lo mencionaría y él tampoco. Si nadie lo denunciaba, nadie se enteraría. García juega para ambos bandos. Se oculta tras su placa para protegerse de cualquier venganza de los traficantes. El anterior jefe de Interpol, John Imhoff, dirigía un escuadrón antinarcóticos del FBI en los años 80. Siempre están listos, preparados para proteger su mercancía y la mayoría tiene armamento pesado. En general, los traficantes son muy listos para disparar a los policías. García parece ser invulnerable. Con el paso de los meses, Hartford, Williams y García crean una red con las drogas. Tuvo éxito robando dinero y luego robando cocaína. Tenía un mercado en la mira. Solo necesitaba vendedores. García sabe exactamente dónde encontrarlos. Contacta a sus propios informantes y les pide que vendan sus drogas en la calle. Una de las grandes paradojas de trabajar en antinarcóticos es que constantemente hay que asociarse con los criminales, pero un oficial respetable de la ley no debe corromperse por eso. Es sorprendente lo fácil que es para un oficial hallar una ruta para vender drogas, ya que en toda su carrera tratan con traficantes. García y sus hombres crean una red de distribución que compite con las otras bandas. El negocio resulta un éxito, demasiado de hecho. García y sus compañeros ganan millones. Ganan tanto dinero que este se convierte no en la solución de todos los problemas, sino en un problema en sí. No hay un lugar donde puedas guardarlo legalmente. Se sabe que si depositamos mucho dinero en una cuenta, llamarás la atención del gobierno. Así que debes hacerlo todo con efectivo y eso es complicado. García debe urdir un plan para esconder su dinero. Como mujeriego que es, le pide a su novia, la secretaria Wendy Bedford, que lo ayude a lavarlo. Pensé que no llegarías. Ella compra cheques de caja por $9,900, una cantidad prudente. Los bancos deben informar al gobierno de cualquier operación por encima de los $10,000. Una vez que García obtiene cheques suficientes, busca un lugar donde pueda depositarlos sin que la policía se entere. Por eso va a Suiza. En 1983, los 3 hombres viajan a Zúrich. Allí, la industria bancaria es tan poderosa como discreta. Y lo que Darnell busca es discreción. García, Hartford y Williams abren sus propias cuentas bancarias. En su primera operación, García deposita 12 cheques de caja por un total de $100,000. Una cifra impresionante. Pero García solo está comenzando. En la oficina de la DEA en Los Ángeles,
García se vale de su posición para vender narcóticos. ¿Puedo entrar y sacar mi bolso? Claro, si sabes dónde En está. 1984, García toma cantidades de droga de la DEA. 1 kilogramo a la vez. Piensan que en la DEA no notarán los robos. Siente un gran desdén hacia la agencia, de acuerdo con su amigo y compañero encubierto Víctor Guerrero. Siempre criticaba a la agencia por sus errores, por su falta de recursos y su inexperiencia e inefectividad. Dame un momento, ya En la traigo. 1985, la DEA transfiere a García de Los Ángeles a Detroit, pero él se niega. Conoces el procedimiento. La DEA lo despide. Hay que mantener los registros al día. No puedo decir que Darnell sea un buen agente. Siempre estuvo insatisfecho desde que comenzó en la DEA. García contraataca y demanda a la policía por discriminación. Es una acción descarada por parte de un hombre que robó a la agencia durante años. Pero García gana y la DEA es obligada a readmitirlo. Su éxito lo vuelve más insolente. Octubre 1984. Se denuncia la desaparición de medio kilogramo de heroína del depósito de evidencias. Pero esa es mi firma. Primero, la agencia confronta al custodio de evidencias, pero él niega saber algo sobre el crimen. De acuerdo a los registros, agentes entraron al depósito de evidencias, incluyendo a Darnell García. La DEA decide abrir una investigación y somete al polígrafo a algunos de los sospechosos. Varios agentes se niegan a la prueba. García es uno de ellos. Pudo negarse a someterse a un examen que obviamente hubiese fallado. No se puede obligar a nadie a tomar el examen, así que escapó y se burló de sus compañeros en la agencia. En 1985, al no hallar resultados con el polígrafo, la DEA investiga a todos los que entraron al depósito de evidencias. La lista incluye a Brian Hartford y a Darnell García, pero él permanece imperturbable. La codicia lo tenía dominado. Pensó que la DEA no descubriría lo que hacía. Y por confiar demasiado en sí mismo, se volvió más imprudente con el paso de los meses. García aún trabaja para la agencia y en noviembre de 1985, al vigilar varias casas llenas de drogas, su grupo está listo para dar un gran golpe. Vigilaban a uno de los traficantes más poderosos de Los Ángeles. Creen que se harán ricos de por vida. ¡Es la DEA! ¡DEA! ¡Manos arriba! Adentro marcan un récord al encontrar más de 180 kilogramos de cocaína por un valor de $18 millones. Se trata de uno de los más grandes cargamentos descubiertos en Los Ángeles. Casi nunca sabemos qué encontraremos. A veces nos sorprendemos por la cantidad de dinero y la cantidad de mercancía que hallamos en esos lugares. Es increíble. Pero no hay conferencias de prensa ni fotografías con el alcalde. García no informa de la redada. La DEA no tiene idea de lo que ocurrió. García se lleva la droga a su propia red de distribución. Los hombres van al extranjero a ocultar sus millones en ganancias. Depositan el dinero en sus cuentas secretas de Europa. García y sus hombres hacen sus depósitos en efectivo. Cuando el grupo cree que ya es invencible, la policía halla una pista. En 1986, oficiales del Departamento de Policía capturan a 2 conocidos traficantes. ¡No se muevan! Es una redada de rutina, hasta que los traficantes hablan.
En el interrogatorio, revelan el origen de la droga. Uno de sus proveedores trabaja como oficial de la ley. Su nombre, Brian Hartford. Los investigadores buscan su nombre en la base de datos y averiguan que Hartford es un agente de la DEA de Los Ángeles. También investigan a los compañeros de Hartford y descubren que es amigo de Darnell García y Ed Williams. La DEA vigila a los tres hombres. Deben ser muy cuidadosos acerca del equipo que integre la investigación. Investigar a los tuyos es complicado por muchas razones. Hay compañeros que no podemos incluir porque son amigos del sospechoso. El criminal sabe todos nuestros trucos y puede protegerse de ellos. Los agentes descubren que Hartford visita a menudo el apartamento de García en Los Ángeles, cerca de la policía. Interrogan a una empleada del edificio. Ella dice que García siempre pagaba su renta en efectivo. Cuanto más investigan a García y a sus amigos, más misterioso les resulta este hombre. Parece que el apartamento no es su vivienda principal. Una señal de alarma es la riqueza sin explicación, como ver una mansión o un auto nuevo o un bote, cosas así que un agente no puede pagar con su salario. Descubren que en 1987, García construyó un nuevo hogar en un exclusivo suburbio de California. A principios de los 80, los agentes ganaban entre 40 y 50 mil dólares cada año. Fui y vi la casa que valía $500,000 en ese tiempo. Advertí a Darnell y le dije que tuviera cuidado con invitar a sus compañeros porque se preguntarían cómo la compró. García le asegura a su amigo que heredó este dinero de un familiar fallecido y que pidió prestado el resto. Los oficiales investigan a los amigos de García esperando encontrar algo o alguien que lo incrimine. Cuando alguien está involucrado en un crimen y gana enormes sumas de dinero que debe lavar, es más fácil si se tiene una pareja, ya sea un cónyuge o una novia. Descubren que García tiene ambas. El apuesto agente es un experto en llevar una doble vida, tanto en el trabajo como en su propio hogar. Aunque es incierto si ellas saben de sus actividades ilegales. Si García tiene cómplices, sabe cómo ocultarlo. Hasta ahora, no se han encontrado evidencias cruciales que lo vinculen a actividades criminales. Lo único que tienen son sospechas. Zebra William John, 290. Pero sus registros telefónicos dan una pista. García llama con frecuencia a un número en Nueva York. La DEA pide ayuda al departamento de policía de la ciudad. El número es un anterior informante de la DEA, Howard Calhoun, ahora traficante de drogas. La DEA interroga a Calhoun, pero niega conocer a García, Hartford o a Williams. ¿Puedo sentarme? Gracias. Sin creerle, los detectives registran su apartamento. Algunas cartas y un número escrito en su libreta de direcciones son concluyentes. Se trata de las iniciales y teléfono de García. Con esta evidencia, Calhoun y su novia confiesan. La DEA descubre que Calhoun recibía muchos paquetes en su apartamento. Localizan el origen de estos paquetes en una dirección de Los Ángeles. García y su cómplice, Brian Hartford, los enviaban. Howard Calhoun le dice a la DEA que García y sus hombres le enviaban droga en esos paquetes. Dijo que luego vendían esas drogas y mandaban las ganancias a California. El sistema era simple, pero efectivo.
Los envíos de los recibos son las pruebas que las autoridades necesitan para arrestar a los traidores. Como no se delataban entre ellos, la DEA planea arrestarlos al mismo tiempo. Luego de 3 años de investigación, la policía actúa el 22 de noviembre de 1988. Brian Hartford es arrestado afuera de su casa, sin resistencia. Edward Williams también es arrestado. Tampoco opone resistencia. Luego de los 2 primeros arrestos, rodean la vivienda de Darnell García. ¿Está Darnell? No está. Debo revisar la casa. No puede entrar. Lo sentimos, tenemos que hacerlo. Los oficiales no encuentran nada que los conduzca al sospechoso. Solo fotografías donde festejaba su doble vida. Darnell García, el agente convertido en traficante, parece haber desaparecido. Noviembre de 1988. El traficante y agente Darnell García desaparece horas antes de su arresto. Pero, ¿cómo lo logró? La única forma de saber que sería arrestado es que alguien se lo informó previamente. Los agentes hablan con los amigos de García y descubren que tenía otra novia en la corte de Los Ángeles. Si tiene más preguntas, aquí tiene mi tarjeta. Ella admite que vio su orden de arresto y la informó. Pero dice que no tiene idea de dónde está. Frustra muchísimo que escapen. Es muy frustrante tener listo un caso para el juicio y no poder encontrar al acusado. Los meses pasan y el gran jurado de Los Ángeles emite 3 formulaciones de cargos. El tribunal le impugna 26 cargos, incluyendo conspiración, posesión y distribución de narcóticos, y muchos casos de violación a la ley de impuestos. La DEA mantiene su vigilancia, pero García no regresa a casa. Darnell García era muy sofisticado. Pero ahora, adoptar un alias es algo muy difícil, incluso para un oficial de policía. Hay muchos elementos que las autoridades pueden utilizar para rastrearlo. La DEA investiga a fondo los registros personales de García, aumenta la presión y hablan con cualquiera que pudiera saber de su paradero. Pero nadie había visto nada ni hablado con él. 2 meses después de la desaparición de García, la policía recibe una llamada de alguien que lo vio en un club en Hollywood. Ansiosos por cerrar el caso, los agentes investigan en las calles y por las alturas. Están decididos a no dejarlo escapar de nuevo. No es probable que García esté en Los Ángeles, pero todo es posible con este ingenioso y arrogante agente. Creía que la DEA era inútil, que no lo hallarían y que era más listo que los agentes. Por segunda vez en 2 meses, los oficiales regresan con las manos vacías. La policía aún no logra atrapar a este hombre, ni entender sus motivos. Junio de 1989. García aún está en fuga. La DEA vigila a su esposa Anita y a su hijo de 12 años. Pero también desaparecen. Ahora la DEA cree que García está fuera de Estados Unidos y que intentará desesperadamente desaparecer para siempre. Hoy podemos ir a cualquier lugar del mundo rápida y fácilmente si tenemos
el dinero suficiente. Por eso queríamos atrapar al sujeto lo más rápido posible. Los agentes necesitan encontrar dónde García esconde su dinero a fin de confiscarlo y detener al criminal. Sus documentos financieros indican que pidió un préstamo a un empresario para pagar su nueva mansión. Descubren que el préstamo era falso. García falsificó los papeles para ocultar que compró la casa con dinero sucio. Entiendo, pero quiero aclararlo. ¿No reconoce este documento ni la firma? Los investigadores descubren el origen de los fondos. Una transferencia de $420,000 de un banco en Suiza, hecha en mayo de 1987. Durante la investigación, la DEA le pide al gobierno que le dé los datos de las cuentas de García. Pero cuando las autoridades obtienen la información, es tarde. García había cerrado las cuentas. Pero la DEA sigue en busca de indicios e investiga los datos financieros de García. Los agentes descubren una segunda cuenta en Luxemburgo. Creen que hallaron a García y piden ayuda a Interpol. La red de Interpol es casi completa. Cuando se publica un mensaje, se difunde a todos los países miembros y la mayoría tiene los medios para difundir esa información a fin de investigar a los turistas, a los que crucen las fronteras y a los que realicen transacciones financieras. Se comparan con la base de datos. El pequeño país de Luxemburgo se sitúa entre Francia y Alemania, pero a pesar de su limitada extensión, tiene una economía colosal. Interpol y la policía tienen muchos casos en ese país. Su posición estratégica y su rol como gigante bancario lo convierten en un punto estratégico para criminales de todo el mundo. La DEA contacta a Pierre Conan, de Interpol, en Luxemburgo, y le informa que están buscando a Darnell García. Los agentes pensaban que era muy peligroso. Un oficial de policía entrenado y capaz, que sabía cómo esconderse de la ley, era más difícil de atrapar que un criminal común. Conan acude al banco donde el cheque fue emitido. Una vez más, es muy tarde. García había cerrado la cuenta hacía poco. El gerente del banco recuerda muy bien esa transacción. Primero tomó el dinero en efectivo. Eran cerca de $3 millones que colocó en una bolsa. Le dijo al gerente, ¿no quisiera salir y dejar que le muestre mi vehículo? Y el gerente lo siguió. Imaginaba que sería un auto deportivo. Este lugar es tan agradable, le diré. Pero no era un Ferrari, sino una bicicleta. El gerente reconoce el adhesivo de un hotel. Conan podría usar esta pequeña pista para atrapar a este agente convertido en traficante de drogas. El fugitivo Darnell García reaparece en Luxemburgo en junio de 1989, pero desaparece con $3 millones en una bolsa de plástico. Interpol cree que si García está en Luxemburgo, será su mejor oportunidad para atraparlo. John Imhoff nos comenta. Darnell García podrá ser un agente sofisticado de la ley, pero es un extranjero, no importa a dónde vaya. Es estadounidense. Se hará notar más que en Carolina del Sur. Interpol puede aprovechar eso. García fue visto por última vez manejando una bicicleta que Interpol localiza en un hotel cercano. Los empleados recuerdan a García. Se hospedaba allí con frecuencia.
Conan rastrea las llamadas de García a una agencia de viajes en Luxemburgo. Cuando obtuvimos la información, fuimos a la agencia de viajes. Una agente de viajes recuerda a García. Había trabajado mucho con él. Pudieron identificarlo como uno de sus clientes que había viajado de Luxemburgo a París. No pudimos localizarlo más allá, pero esperábamos que regresara de nuevo. Conan vuelve a investigar el dinero. Pensamos que el dinero aún estaría en Luxemburgo. Pensamos que si retiró $3 millones en una bolsa de plástico y se fue en bicicleta, seguramente depositó el dinero en una cuenta de otro banco. Pero una búsqueda en los bancos no da resultados. Darnell García no abrió una nueva cuenta. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Los oficiales de Los Ángeles tienen una teoría. Algo útil para encontrar a un fugitivo es averiguar si tiene algún gusto o pasatiempo particular que le encante, ya que eso podría ayudarnos a atraparlo. Darnell García tenía un gusto particular por la Fórmula 1. Pero encontrar a un fugitivo entre el público de una carrera resultaba casi imposible. Esta competencia, que tiene lugar en julio, atrae a miles de fanáticos. Es el lugar perfecto para camuflarse y desaparecer. Interpol y la DEA no se rinden. Investigan los registros de los hoteles y posadas del país, esperando encontrar a Darnell García. ...13 de julio, 1989, París. A menos de una semana de la carrera, la policía francesa junto con la DEA e Interpol tienen un golpe de suerte. Descubren que la esposa e hijo de García se registraron en un hotel de París. Quizás García está en el país por la carrera. Los agentes vigilan a su esposa en caso de que aparezca. Pero mientras la policía espera al escurridizo criminal, García se encuentra a 320 kilómetros de París y comete un error inusual. Va a la agencia de viajes a devolver un boleto de avión. En algún momento pagó una reservación a un viaje a París, pero nunca la usó. Básicamente, la agencia le debía $200. Él quería su reembolso. Es increíble que un hombre que tuviese millones ocultos se pusiera en riesgo por una cantidad tan pequeña. La mujer no podía dejarlo escapar. Espera la oportunidad y se retira para llamar a la policía. Informa que García está a punto de irse y les pide que se apresuren. Conan le pide que haga lo que pueda para retener al sospechoso en el lugar. Teníamos que llegar al lugar lo más pronto posible. Mi compañero y yo simplemente tomamos nuestras armas y corrimos al auto. Darnell García ha eludido a la ley por más de 7 meses. Al fin, Conan tiene la oportunidad de atrapar a este peligroso criminal. Pero, sin refuerzos, la joven agente de viajes está en riesgo de convertirse en rehén, o incluso algo peor. La policía nunca había estado tan cerca de atrapar a Darnell García. Pero sin refuerzos para detener al ex agente, Pierre Conan se preocupa. De cierta forma, era una situación muy delicada. No sabíamos si estaba o no armado, pero nos acercamos y sacamos las armas al mismo tiempo. ¡Alto! ¡No se mueva!
Lo primero que vio fueron las dos Magnum 357 en su cabeza. Fue arrestado por ser tan codicioso y regresar a la agencia de viajes por $200. Luego de 7 años de traficar drogas y meses en fuga, Darnell García al fin está tras las rejas. Pero la policía tiene un nuevo problema: extraditar a García a Estados Unidos. La DEA contacta a Mary Jo Grottenrath, del Departamento de Justicia. Al trabajar con Interpol, es especialista en extraditar a criminales desde Europa. Luego revisé muy bien el Tratado de Luxemburgo porque no lo habíamos usado en mucho tiempo. Era un tratado muy viejo que no incluía la petición de arresto provisional. Es decir, el gobierno de Luxemburgo no podía detener a García para extraditarlo. No iba a aceptar un no como respuesta, así que llamé a las autoridades de Luxemburgo y dije, ¿qué haremos? Ese tratado es muy anticuado y tenemos a un criminal allí, un fugitivo peligroso. Los oficiales de Luxemburgo encuentran una ley que les permite retener a García durante 30 días, siempre y cuando Grottenrath lo pida y les dé suficiente evidencia de sus crímenes. 30 días era mejor que nada, así que enviamos la petición. Para extraditar a García a los Estados Unidos, los oficiales deben presentar su caso en un tribunal de Luxemburgo. Con los 26 cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y evasión de impuestos. Pero aún tienen un problema. No han encontrado el dinero que supuestamente está siendo lavado. Después de 30 días, él sería liberado sin importar lo que hicieran. La ley no les permitía retenerlo, así que debíamos apresurarnos. Interpol y DEA debían aceptar el hecho de que García podía irse. La parte más difícil de esta labor es hallar a la persona y no poder extraditarla. A veces es solo una derrota temporal, pero en otras oportunidades no atrapamos a la persona y hay que aceptarlo. Mientras los oficiales de Estados Unidos buscan la extradición, Conan vigila a García en la cárcel. Puede que el criminal se equivoque y los guíe hacia el dinero. El dinero habla, tal vez 3 o 4. La esposa de García lo visita con frecuencia. Pero no es la única. Poco después de su arresto, un par de días después, su esposa lo visitó y un día o dos después fue su amante. Una visitaba a García en la mañana y la otra lo hacía en la tarde. Obviamente estaban enamoradas de Darnell García. O al menos lo estaban de sus $3 millones. Conan trata de usarlos en contra del criminal. Vigila tanto a la esposa como a la amante, esperando que una de ellas lo lleve a los $3 millones. Pero la vigilancia de García no rinde frutos. Ninguna entra a un banco o hace algo sospechoso. Conan cree que la esposa de García sabe que la vigilan. Probablemente García la entrenó para saber si era vigilada. Logramos seguirla por media hora y tuvimos que rendirnos. Decididos a encontrar el dinero, Conan y su equipo se centran en los documentos de García. Examinamos los documentos que tenía. Teníamos 2 maletas llenas de papeles. Revisando sus cosas, Conan encuentra una nueva pista. Hay un número oculto en las notas de García. La policía lo rastrea. Es un banco de Luxemburgo. El banco no tiene las cuentas a nombre de Darnell García. Los oficiales buscan los registros y hallan una cuenta abierta bajo uno de los alias de García. Pero la cuenta también está vacía.
Sin embargo, el gerente recuerda a su esposa. Su esposa lo había retirado 2 días después de su arresto, con una autorización. Retiró todo el dinero en la cuenta. Parece que los $3 millones han desaparecido. La policía difunde la información a los bancos de Luxemburgo y les pide que investiguen si habían abierto o cerrado cuentas bancarias durante el arresto de García. Resulta que varios bancos tienen cuentas que concuerdan con esa descripción. La esposa de García hacía los depósitos con el dinero que él le entregó. Ella y la amante de García abrieron varias cuentas bajo diferentes nombres. Conan e Interpol al fin encuentran el dinero. La DEA ahora puede extraditar a García y arrestarlo por un largo tiempo en los Estados Unidos. La esposa, junto con la amante de García, son arrestadas y las cuentas del banco confiscadas. Número 5. La policía de Luxemburgo detiene a García durante 6 meses por usar un pasaporte falso. La DEA y el Departamento de Justicia acusan a García de 6 cargos de posesión y tráfico de drogas para extraditarlo a Estados Unidos. Los Ángeles, Brian Hartford y Ed Williams se declaran culpables de tráfico de drogas. Hartford es sentenciado a 10 años de prisión. Williams obtiene 5 años a cambio de prestar declaración contra García. La policía de Luxemburgo sentencia a la esposa de García a 4 años y a su amante a 3. Ambas huyen y hasta ahora no han cumplido su condena. 15 de diciembre de 1991. Darnell García es enjuiciado en los Estados Unidos. Su amigo, el detective encubierto Víctor Guerrero, testifica en su contra. He testificado en muchísimos juicios. Esa fue la primera vez que testifiqué contra un amigo, pero era lo correcto. Debido a sus acciones, nuestra amistad se arruinó. Y como oficial de la ley, me sentía obligado a corroborar o negar los alegatos en su contra. Fuese amigo o no, no había diferencia. 16 de abril de 1991, Darnell García es hallado culpable de tráfico de drogas y de lavado de dinero por millones de dólares en bancos europeos. Es multado con $1.600.000 y sentenciado a 80 años de prisión. Durante años, García y sus hombres traicionaron su labor al traficar con drogas. Entre los investigadores de narcóticos, se podría pensar que tratamos de vaciar el océano con una cubeta. Algunos caen ante la frustración y se vuelven tan insolentes que terminan traicionándonos. Y creo que así ocurrió con Darnell García. Pero al final, estos hombres fueron apresados, víctimas de su codicia. La DEA, Interpol y la policía de Luxemburgo los arrestaron, junto con los mismos traficantes que ellos arrestaron años atrás.